Senador, vamos a continuar hablando de los pólipos en el colon y quisiera que en este vídeo nos explicaran los distintos tipos de pólipos que nos podemos encontrar. Bueno, existen numerosas formas de clasificar los pólipos, atendiendo a su forma, a su tamaño, a su tipo histológico. Lógicamente, el interés que reviste si hay diferentes tipos de pólipos es que si estos tienen diferente pronóstico, quiere decir un determinado tipo es peor que otro, y por eso quizás la tipología o la clasificación que más facilita clasificar los pólipos atendiendo a su pronóstico es el tipo histológico, es el análisis una vez que se quitan. El análisis que lo hace al microscopio el patólogo. Efectivamente. Así, el tipo histológico más frecuente es el tipo adenomatoso. El tipo adenomatoso engloba entre el 70 y 80% de todos los pólipos y es especialmente importante porque es el tipo histológico que puede evolucionar acá. Con el paso de los años, luego hablaremos del tiempo y de todo eso. Lógicamente hay, además del adenomatoso, que es el más frecuente, y a su vez el adenomatoso se subdivide en diferentes escalones o subtipos que tienen también su diferente gravedad. Existen otros tipos como son pólipos amartomatosos, hiperplásicos o inflamatorios, que habitualmente no evolucionan a ningún tipo de cáncer. O sea que cuando a una persona le quitan un pólipo, luego hablaremos de ello, el patólogo te dice adenomatoso, te dice que es un hiperplásico, que es simplemente un aumento de tamaño, ¿no? O del número de células. O sea que ese dato es muy importante. Una cosa que creo yo que sería importante saber sería si hay factores que favorezcan el desarrollo de los pólipos. Digo importante porque, claro, si hay factores que lo favorecen, luego podemos tomar medidas para intentar evitarlo. Efectivamente, podemos hacer prevención de esos factores. Pues curiosamente, igual que con el cáncer de colon existen identificados numerosos factores, con los pólipos, al ser, por así decirlo, unas lesiones mucho más heterogéneas en cuanto a su distribución, resulta mucho más complejo saber cuáles son los factores que favorecen o que evitan la aparición de los pólipos. No obstante, haciendo una extrapolación y pensando en que si el pólipo puede en una minoría de los casos evolucionar a cáncer, pues prácticamente todos aquellos factores que favorecen la aparición del cáncer es porque previamente han favorecido la aparición del pólipo. Entonces, como factores ambientales o exógenos, tenemos principalmente pues, el uso del consumo de alcohol, el hábito tabáquico, dietas ricas en grasas saturadas, pobres en vegetales y verduras, pobres en frutas. Realmente lo que constituye una dieta saludable previene la aparición de pólipos, y lo que no constituye una dieta saludable en un principio podría favorecer, entre otros factores, la aparición de los mismos. Y una pregunta que yo creo que nos hacemos todos y que estamos siempre cuando a un primo o a un hermano le dicen ¿ha tenido pólipo? Uno se le dice ¿se hereda? Existen formas hereditarias. Hay que tener en cuenta que una cosa es una forma hereditaria, lo que nosotros llamamos síndromes polipósicos, en los cuales hay una herencia clara de un padre o una madre a sus hijos y a sus descendientes. Pero esos son, digamos, no son los casos normales que vemos todos los días, sino que son familias que tienen. Correcto. Ese tipo de formas estamos hablando de frecuencias de 1 o 2 casos entre 100.000 dentro de la población, que son extremadamente raros. Vale. A su vez, son extremadamente raros y son muy fácilmente reconocibles, con lo cual prácticamente una vez que identificas un paciente que tiene este tipo de caso índice que nosotros llamamos, ¿no? Correcto. Pues prácticamente tiramos del hilo, por así decirlo, y vemos o identificamos cuáles son los familiares que pueden presentar esta alteración. Pero el pólipo no es un nombre adecuado, pero por decirlo de alguna manera, el pólipo vulgar, el pólipo adenomatoso, ¿ese tiene también un componente hereditario? Tiene un componente hereditario. Nosotros, al igual que el cáncer, existen múltiples factores, tanto genéticos como
exógenos que al final pues favorecen la aparición de un pólipo. A la hora de planificar el seguimiento de estos pólipos, no existen unas escalas validadas que nos digan yo tengo pólipos, un familiar de primer grado puede tener pólipos, pero está por demostrar si los pacientes que tienen familiares portadores de pólipos tienen un riesgo aumentado o no. Lógicamente, en la práctica habitual, en nuestras consultas, cuando un paciente tiene pólipos, pues siempre de alguna manera, si estos pólipos especialmente revisten gravedad, son de las formas que hemos comentado anteriormente que pueden degenerar en lesiones cancerígenas, pues sí se recomienda el seguimiento de los familiares de primer grado. Muy bien, vamos a continuar hablando de los pólipos. Y hay mucha gente que dice, yo es que tengo varios, otro dice, yo tengo uno. Y la gente se pregunta, ¿es peor tener uno o es peor tener muchos? Pero si te parece esto, lo vamos a contestar en el siguiente vídeo. Desde Cabo de Palos, en España, Juan Madrid para Salud 1.